Una vulnerabilidad web puede ser explotada por diferentes métodos. Más que todo en esto de web, yo puedo tener mis maneras, puedo tener mis formas de explotar una vulnerabilidad, mientras que otra persona puede hacerlo totalmente diferente y lleguemos al mismo punto, al mismo objetivo. No existe una receta para asegurar un sistema. En eso me refiero a que no siguiendo una serie de pasos podemos decir que estamos completamente seguros y que nuestra aplicación va a estar segura. No existe. La seguridad es una carrera contra los hackers y la seguridad siempre está detrás. Esto más que todo es que, bueno, como ya sabemos, hay gente dedicada únicamente a esto, a buscar bugs, a buscar zero days, 24/7 dedicada, y más que todo nosotros vamos ahí parchando, corrigiendo lo que ellos van encontrando en la mayoría de casos. Una vulnerabilidad en la aplicación podría afectar todo el sistema. Vamos a ver, podemos en en eso quiero hacer mención a que podemos, qué sé yo, tener una mejor infraestructura, tener lo último, un buen desarrollador, todo, pero si descuidamos una simple cosa en lo que es la aplicación, se podría haber afectado todo el sistema. Esto es para tomar en cuenta y no descuidar esta parte de la seguridad que a veces se deja de lado. Empezamos con el primer tema, que sería el Web Application Scanning. Básicamente, el Web Application Scanning son los famosos escáneres de vulnerabilidades web. Existen escáneres comerciales de paga y existen escáneres open source también. Lo que hacen estos escáneres es, uno digita, digamos, por ejemplo, la página web que quiere analizar, y ellos tienen una pila de pruebas ya establecidas con las vulnerabilidades que han sido detectadas, y las más famosas, las más peligrosas, ellos las categorizan de acuerdo a su impacto en la aplicación. Cuentan con una serie de scripts que los lanzan sobre la aplicación, probando así si la aplicación sufre de alguna de ellas. La mayoría de estas aplicaciones, de estos escáneres, al final te muestran como un resultado que vamos a ver más adelante, un informe, PDF, o como lo queramos ver, también en forma de gráficos, y nos dan como una idea de cómo está nuestra aplicación. Cabe mencionar, y es importante decir, que, como bien dije, tienen una cierta cantidad de pruebas, pero no porque ya corramos esto y ejecutemos un escáner, veamos el resultado y eso sea lo único que tenga nuestra aplicación, ya que lo que hace es ejecutarlo, como decía, las pruebas, pero no se meten en la lógica de la aplicación en sí. Entonces, en mi experiencia, yo recomiendo utilizar este tipo de herramientas, sí, como una guía, entender la estructura, ver eh, las entradas de la aplicación, cómo está formada, a ver si existen inyecciones, que para eso sí son muy útiles, que veremos más adelante qué es una inyección. Este tipo de herramientas automatizadas, pero siempre revisar el código fuente, entender por uno mismo cómo funciona la aplicación. Ese entendimiento es clave para encontrar otro tipo de vulnerabilidades, ya más que todo de la forma en que trabaja la aplicación, y no tanto en esas vulnerabilidades que igualmente son peligrosas, pero yo le diría en dos: estas vulnerabilidades y la parte de lógica de la aplicación, que tendríamos que tener muy claro. Bueno, que existen, como decía, comerciales y de código web, de código abierto, open source. La gran diferencia entre ellas es la cantidad de pruebas que ejecutan. Por ejemplo, la mayoría de software libre, la cantidad de pruebas son menos, la cantidad de scripts que traen por defecto son menos, y las de paga cuentan con pruebas más especializadas que nos ayudan pues nos pueden ayudar a encontrar vulnerabilidades más recientes. Herramientas para realizar escaneos de web. Estas son algunas de las herramientas que existen hasta el momento, o las más comunes, ahí por citar algunas, porque existen bastantes más. O WhatsApp, que ya viene en Cali, es la que vamos a usar en el primer laboratorio.
hace lo mismo, ejecuta las firmas. Ahora lo veremos en vivo, analizaremos este Big WAP que les comenté anteriormente. El Nicto, un poco viejo, pero igual encuentra cosas interesantes. La Cunetix es de paga, es comercial, es muy bueno. También veremos un ejemplo de un reporte de Acunetics. El Vega viene también en Kali Linux y Burp Suite tiene la opción de paga, tiene un escáner también. Eh, Vamos a ver, puntos a tener en cuenta antes de realizar un escaneo. Con esto quiero hacer énfasis de que, por ejemplo, ahora les vamos a ver cómo utilizar uno de esos escáneres, y no es que vamos a ir a usarlo con la primera página web que encontremos, sino que queremos dejar claro que para realizar una prueba de estas hay que tener el consentimiento del propietario de la aplicación, ya que un antivirus, este tipo de pruebas lo ve como un ataque. Estamos ejecutando código contra la aplicación, entonces nos podríamos meter en problemas si no tenemos el consentimiento del propietario, o si no lo estamos probando contra algo que no es de nosotros. Por ejemplo, en este caso, esta aplicación web que es para eso, para hacerle pruebas, o que montemos un servidor y queramos ver qué tiene, o algo que sea de nuestra propiedad. Así es la forma correcta de usar estos scanners. Este tipo de herramientas automatizadas suelen desplegar falsos positivos, por lo que se recomienda verificar cada hallazgo detectado. Esto más desde el punto de vista de un auditor que tiene que realizar sus análisis a un cliente, a una página web en específico, y si nosotros ponemos los resultados que nos arroja la herramienta sin corroborarlos, puede al final ser unos de esos falsos positivos que no existe la vulnerabilidad, no existe el hallazgo al fin y al cabo, y estamos entregando algo que no aporta valor. Hacer un reconocimiento inicial para así usar solo las pruebas que realmente necesitamos. Bueno, esto no es de poner en la URL y darle scan y ya, porque como dice el siguiente paso, este tipo de herramientas podrían causar problemas en el rendimiento de la aplicación. Al tener tantos scripts cargados y no haber hecho un buen análisis inicial, lo que podría pasar, por ejemplo, en este caso, pongamos un ejemplo, que la página que queramos analizar esté en WordPress. La aplicación no lo sabe, entonces lo que hace es ejecutar estos escáneres, lo que hacen es ejecutar todo tipo de scripts, aunque no funcione. Por ejemplo, van a ejecutar scripts para Drupal, para Joomla, para un montón de otros tipos de portales de este tipo que no van a ser necesarios si ya previamente supimos que es un WordPress. Entonces configuramos el escaneo personalizado y evitamos que se ejecuten este tipo de scripts que podrían perjudicar el rendimiento de la aplicación también. Entonces, esos serían los puntos claves que tendremos que tomar en cuenta a la hora de utilizar estas herramientas. Esto es un ejemplo de algunas de las firmas o scripts que tiene la herramienta Acunetics. Acunetics, para comentarles también, tiene una parte que es gratuita, por 30 días creo que es, y la versión de paga, que se paga por año. Estos son, como les explicaba, aquí tiene scripts para Drupal, scripts para Joomla. Uno puede escoger cuáles quiere ejecutar, este sería el scan personalizado, y cuáles no. Eso es lo que si por lo menos ya sabemos que es un Drupal, deshabilitamos todos estos que por ejemplo, todos los de WordPress, todos los de Joomla, por ejemplo. Entonces evitamos que se ejecuten este tipo de scripts contra la aplicación. Eso es el punto que quería que les quedara claro. Eso se llama un scan personalizado. Mientras que si yo le doy solo scan, se ejecutarán todo este tipo, estas que ven aquí y más, se van a ejecutar contra la aplicación. Este sería
de Aconetics también un reporte final. Básicamente lo que nos dice es que existen las vulnerabilidades que ven a su izquierda. Él les pone un nivel de 1, 2 y 3. El 3 es el high, el rojo que ven ahí. Todas estas rojas que salen son vulnerabilidades graves que podrían llegar a comprometer información sensible de la aplicación, versiones que podemos ver ahí obsoletas de PHP, que existen vulnerabilidades de cross-site scripting, de SQL injection. Eso es lo que veríamos al final de ejecutar esta herramienta. Entonces, como decía anteriormente, muchos de estos podrían considerarse falsos positivos, por lo que deberíamos comprobar efectivamente si la versión, en un caso específico que vemos ahí que la versión es menor que el PHP 5.2.6, entonces lo corroboramos a ver si efectivamente es que existe SQL injection. Ahí le podríamos dar más y vemos dónde podría existir, hacemos una prueba a ver si efectivamente, si estamos haciendo una auditoría, lo incluiríamos en nuestro informe y eso sería un hallazgo ya con evidencia, un hallazgo concreto y con bases. Este tema es el Web Application Scanning, es el más rápido que teníamos hoy. Entonces básicamente el laboratorio 1 es un escaneo rápido de la aplicación de pruebas BWAP que les comenté al principio, con la herramienta OWASP, que ya viene cargada que ya viene por defecto en Kali. Entonces vamos a pasar para el laboratorio 1. Como pueden ver, aquí está el BWAP. Vamos a ver el IP para digitarla en nuestra máquina atacante, que en este caso sería un atacante, no, en este caso va a ser nuestra máquina atacante en los siguientes dos laboratorios. En este caso estamos haciendo un análisis, por lo que no se considera atacante. Aquí, como pueden observar, está la herramienta OWASP. Cargamos aquí, en este caso, como lo tengo local, sería la IP de nuestra página que queremos analizar y simplemente le damos atacar para ver cómo se está ejecutando la serie de pruebas que les comentaba. Ahí empiezo a hacer como un análisis de toda la estructura de la aplicación. Aquí vamos viendo ya las alertas, que también te las da, si puedes ver aquí abajo en alerts, una a nivel crítico, high priority, dos medias, dos no tanto. Las azules son más que todo informativas. Las azules se pueden comprender más o menos como configuraciones por defecto o cosas que se consideran una buena práctica pero no revelan tampoco información sensible. Aquí vamos a ver los porcentajes. Esta sería como una forma rápida de hacer un escaneo a una aplicación. Eso sí, tarda muchísimo las pruebas de este tipo, más si es una aplicación grande. Aquí pueden ver cómo se están ejecutando. Y ven, como les comentaba, Drupal, SQLite, busca los logins, inyecta datos, tiene la opción para inyectar datos. Apenas lleva un 2% aquí en el progreso de la aplicación y al final van a obtener lo mismo, un documento con las vulnerabilidades que se puede exportar, que lo pueden tener, que lo pueden después de como les comentaba, sigue probar a ver si efectivamente existe este tipo de vulnerabilidades. Es un paso, podríamos decir que un paso inicial. Voy a pararlo. Un paso inicial para
para lo que sea el paso número 2 después de haber hecho el análisis inicial para encontrar vulnerabilidades conocidas que tenga la aplicación. Después de realizar este análisis, seguiríamos con, si encuentra, en el caso de que encontraría, seguiríamos, por ejemplo, que existiera que detectara, perdón, algún tipo de inyección, ya seguiríamos con los dos laboratorios siguientes, que sería, por ejemplo, el paso ya 3, que es después de haber hecho el reconocimiento inicial, ejecutar la herramienta, luego lo que haríamos sería probar inyecciones a la página web. Es que explicaríamos a continuación. Con esto concluimos más o menos y rápidamente para aprovechar el tiempo en los dos siguientes laboratorios que son un poco más interesantes. Concluimos lo que es el tema 1, web scanning, y seguimos con el SQL injection. Bueno, el SQL injection consiste en digitar una sentencia SQL en un campo de texto de la aplicación. Esto se da básicamente porque no se filtra bien lo que el usuario final digita o tiene derecho a digitar en los campos de texto o entradas de la aplicación. Existen básicamente dos tipos de SQL injection. El SQL injection normal, que se realiza por la interfaz de la aplicación directamente en los campos de texto, y el blind SQL injection, que es una inyección también, pero utilizamos otras herramientas para explotarla. No se da en este caso no muestra mensajes de error sobre la interfaz de la aplicación. Básicamente estos, bueno, vamos a ver más adelante, son encontrados por estas herramientas automatizadas y luego explotados con herramientas también que vienen en Kali Linux, que vamos a explicar. Bueno, SQL Injection, aquí podemos ver un ejemplo que sería un campo de texto que tenemos para el usuario, y en vez de digitar, ahí dice search for a movie, buscar una película, digamos, ahí lo que debería digitar un usuario sería la película que quiere buscar y no la sentencia que ahí vemos de SQL, que utiliza un union select y hace una consulta directamente a la base de datos. Como no está filtrada, llega a la base de datos y muestra la información que el usuario le está pidiendo, en este caso la base de datos, por la falta de controles a la hora del ingreso en los campos de texto que no tienen filtros. El resultado positivo de esta prueba sería que mostrara lo que el usuario final está pidiendo ahí. Esto va a ser del SQL Injection, vamos a hacer el laboratorio número 2. Y mientras que el SQL Injection Blend no muestra ningún resultado por pantalla, solo se podría analizar la vulnerabilidad analizando los tiempos de respuesta de la aplicación o con herramientas automatizadas, como lo comenté anteriormente. Algunas de las herramientas para explotar este tipo de vulnerabilidad, el SQL Injection Blend, el SQL Map, que es la que yo utilizo y la que vamos a utilizar en este tipo de laboratorio. El SQL Ninja, básicamente hacen lo mismo. El SAFe es SQL Infector. Un punto importante que quiero comentar aquí: esta vulnerabilidad, por más que ha sido conocida, sigue haciendo bastante daño. Yo no sé si escucharon el famoso caso de los Panama Papers. Se dice que fue por una vulnerabilidad de un SQL injection en el servidor, y por ahí extrajeron toda la base de datos que después publicaron. También un ejemplo, el de la Sony, sacaron con un SQL injection, habían sacado bastantes usuarios e información sobre ellos con este tipo de ataques, y que por más que sea conocido, súper depurado, todo sigue existiendo.
Continuamos. Un poco de las consecuencias si fuéramos víctimas de un ataque de estos. Básicamente sería exposición de información sensible o información que tengamos en nuestras bases de datos, el compromiso total del servidor, ya que por un ataque de estos podríamos sacar usuarios, contraseñas, ingresar, pérdida o corrupción de información almacenada en la base de datos comprometida. De igual manera, ya al tener acceso a base de datos, o podemos hacer un dump y llevarnos toda la información, a como podemos hacer un delete y borrarla, como modificarla, cambiar permisos, cambiar lo que se nos imagine. Al igual con un SQL Injection Blind, podemos crear una shell remota en el servidor y de ahí a lo que la imaginación nos dé. Algunas recomendaciones también para evitar este tipo de ataques. Bueno, básicamente sería utilizar aplicaciones que eviten el uso de caracteres maliciosos. También, si estamos establecer una longitud en el campo de texto, por ejemplo, que no dejarlo libre. Bueno, ya para cada lenguaje, hacer una vulnerabilidad tan conocida, existen funciones para evitar el ingreso de caracteres considerados peligrosos también. PHP, Special Chars, HTML, Special Chars también. Y nunca dejar una entrada de una aplicación web sin validar, porque ya sabemos a continuación vamos a ver lo que puede pasar si dejamos campos al usuario para que edite lo que quiera. Bueno, vamos a empezar con el SQL Injection normal por la página web, en esta view que vamos a utilizar durante estos laboratorios, y después vamos a dar paso a la SQL Injection Blind, donde vamos a utilizar estas dos herramientas. El Burp Suite viene en Kali Linux también. Lo que es un web proxy que funciona como un man in the middle en nosotros y la aplicación se mete en el medio y podemos modificar las comunicaciones que van y vienen. Va a ser clave para este ataque. Después de eso vamos a utilizar el SQL Map para hacer una inyección y intentar sacar la base de datos de esta aplicación. Vamos a dar inicio con este laboratorio. Bueno, aquí pueden ver, este es el VWAP. Aquí vienen las credenciales, que sería V y POC, para ingresar a la plataforma. Aquí pueden ver la cantidad de ataques que pueden realizar ustedes. Tiene más de 100. Si quieren practicar, es una de las mejores opciones para practicar ataques web. Nada más para que sepan, en esta parte ven que uno puede poner el low, medium o high. High sería básicamente cómo se vería de la mejor forma programada. Entonces muchos de los ejemplos, por no decir que todos, en la high es casi que imposible. Bueno, por lo menos eso se dice, que el high en la mayoría no se puede explotar todavía, por si quieren hacer ese tipo de ataques, que no pierdan tanto tiempo en el high. Con el low y el medium es más que todo lo que se encuentra, con eso ya tenemos las bases y la prueba de concepto de cada una de estas pruebas. Bueno, esto sería una página web que básicamente lo que dice es que busquemos una película. Aquí va a venir el título, el género. Entonces el usuario en teoría debería digitar, por ejemplo, alguna película que quiera buscar. Vamos a ver. Esta es la máquina virtual de realizar la máquina.
Aquí lo tenemos. Este es el servidor local. Las pruebas que vamos a realizar van a ser el load, hack. Vamos a realizar, por ejemplo, Batman, y así debería funcionar la aplicación. Que no ha sido encontrada la película. Lo que hacemos es que probamos con un carácter especial, que sería la comilla sencilla. Ya son pruebas que ya tenían. Y vemos el error que nos muestra. A nivel de error aquí nos está diciendo que ha habido un error en la sintaxis de SQL, y de una vez nos dice que es MySQL Server. Ahí eso es una pista a la hora de formar las sentencias, ver vulnerabilidades conocidas en MySQL. Es información que no debería ser revelada a usuarios finales. A diferencia, como les decía anteriormente, del SQL Injection Line, podemos hacer la inyección de la comilla, puede existir una vulnerabilidad, pero nada nos va a reflejar en pantalla de que esta aplicación tiene ese tipo de vulnerabilidad. Bueno, continuamos con este ataque. Ya sabemos que está procesando la información directo a la base de datos. Entonces lo que queremos identificar ahora es ver identificar cómo podríamos imprimir información que queremos aquí en este campo, en release, en capture y en los demás. Lo que tenemos que identificar va a ser, vamos a ver, que sería después de el union, es para hacer una consulta, para hacer otra consulta aparte de la primera. Podemos ver, entonces hacemos un union select, y lo que queremos ver aquí básicamente es los campos para ver dónde podemos imprimir después la segunda sentencia, la información que queremos ver reflejada en pantalla, que podría ser la base de datos que utiliza. Después continuamos haciendo más grande la sentencia. A ver qué pasa en esta. Me dice que es un error, que el select. Bueno, aquí también vemos que ya procesa. Es un poco el no found. Aquí tenemos las pruebas que vamos a realizar hoy. Entonces básicamente lo que hacemos es probar a ver cuántos campos, cómo mostrar esos campos. Cuando ya sabemos que tiene 7 campos, eso es lo que les quería demostrar. Ya sabemos que aquí imprime el 2, aquí imprime el 3, aquí el 5, aquí el 4. Entonces ya podemos, en este ejemplo, ya sabemos la estructura, por lo que ahora vamos en esta misma sentencia, cambiamos el 5, que ya podríamos ver reflejado en pantalla si digitamos ahí, y vamos a preguntarle por la base de datos de database. Debería de reflejar aquí en el 5 el nombre de la base de datos que utiliza esta aplicación. Aquí la vemos, igual. Vamos a ver. Estamos haciendo la segunda.
Ahora sí, ya pusimos el número 4, número 3, perdón. Aquí nos muestra, ahora sí, el nombre de la base de datos de la aplicación por pantalla, donde no debería ser mostrada. Aquí más o menos es la prueba de concepto que queríamos dejar claro, cómo por un campo de texto se puede sacar información sensible de, de la base de datos en pantalla. Si seguimos haciendo esta sentencia larga, más larga, podremos sacar hasta los usuarios, contraseñas, información. Vamos a hacer otra un poquito más. Vamos a explicarla primero. Bueno, es esta. Lo que va a hacer es sacar el nombre de las tablas de la tabla por defecto que tiene MySQL, que es Information Schema. Básicamente nos debería mostrar el nombre de todas las tablas del servidor de base de datos con un select y un from. Como les decía anteriormente, al saber que era MySQL, ya podemos utilizar, sabiendo que es MySQL, esta Information Schema que viene por defecto, o es la que utilizan. Y como ven, aquí podemos ver todas las tablas de la base de datos: user privilege, blog, movies, heroes, una tabla importante que sería los usuarios, y toda esta información que se despliega por la página al no controlar un campo texto. Vamos a ser claros que esto es una prueba de concepto, o sea, esto es un ambiente diseñado para que esto pase, pero no crean, esto pasa en la vida real y se encuentran este tipo de vulnerabilidades. Información que podríamos seguir escarbando y escarbando hasta llegar a lo que nosotros o el atacante realmente quiera encontrar. Con esto damos inicio a el SQL Injection normal y vamos a hacer la prueba de SQL Injection Blind y ver cómo podemos extraer información de la misma página, pero con otra vulnerabilidad y otro método. Aquí vamos a usar nuestro Kali. Aquí ya está, escogemos aquí en la aplicación. A ver. Con Injection Blind. Le damos hack. Buscamos aquí con Injection Blind, que es la que tenemos preparado para este webinar. Y básicamente es la misma consulta. Vamos a verlo de esta otra forma. Como les dije anteriormente, vamos a utilizar la herramienta Burp Suite, que ya está por defecto cargada en... Voy a cerrarla, que ya está, no nos esperamos antes. Vamos a abrirla de nuevo. Esta es versión free, bastante completa. Como les decía anteriormente, la versión de paga incluye un escáner que también es potente y sirve para encontrar vulnerabilidades. Lo que vamos a hacer es interceptar el tráfico cuando digitamos en la página web y robar las cookies para hacer un ataque con el SQL Map, que explicaremos a continuación. Este es el Burp Suite. Como contamos, un buen proxy. Aquí intercepta el tráfico, se configura en el servidor local con el puerto 8080. Luego de esto ya está interceptando. Vamos a nuestro navegador web. Para configurar la comunicación. Settings. Y decimos que queremos usar
nuestro manual proxy. Ok, ahora toda la información que utilizamos va a ser interceptada. Y básicamente lo que queremos hacer es, bueno, entender y robar las cookies para hacer un ataque o intentar hacer un ataque de SQL Injection Blind y ver si la página o el campo de texto es vulnerable a esto. Entonces básicamente ponemos lo que sea, Batman, search y aquí se va a quedar que el tráfico está detenido hasta que aquí ves que está interceptado. Ya tenemos aquí la session ID, PHP. Hasta que no le demos forward, ahí se va a quedar. Aquí podemos modificar datos, hacer todo tipo de cosas. Esta herramienta, como les dije, es bastante útil a la hora de hacer aplicaciones web, sino una aplicación clave para este tipo de análisis, pero en este momento lo que nos interesa es esto, la cookie. Para principiantes o para gente nueva en esto, existe un complemento que se puede instalar a este Burp Suite, que lo pueden ver aquí, es el Burp CO2. Básicamente eso es como no manejamos muy bien el SQL Map nos facilita hacer el SQL Map lo que nos facilita hacer el texto que deberíamos meter en la aplicación para que pruebe de forma correcta si existe o no la vulnerabilidad. Una vez instalado en extensiones, lo pueden ver, aquí está el CO2. Lo que hacemos es que tenemos aquí el get de la aplicación y le decimos que lo mande a SQL Mapper. Esto lo que nos va a hacer es darnos la sentencia que tendríamos que meter en la aplicación, como en la aplicación, en la siguiente herramienta que va a ser SQL Map, send to SQL Mapper. Él nos crea este comando que básicamente lo que hay que hacer es solo un copy paste de todo, pero antes decirle que querríamos ver si existe la vulnerabilidad. Si las bases de datos, si las tablas, ahí pues, como ven, si le voy dando, le agrega, en este caso que escogí que me muestre las bases de datos, si quiero que me muestre el banner, usuarios, en este caso pongamos la base de datos nada más, copiamos, venimos a utilizar la herramienta SQL Map. Vamos a poner SQL Map, debe cargar y únicamente hacemos un paste de lo que nos arrojó el Burp Suite. Con esta es la extensión que les comenté y podemos ver que lo que hace es el URL de la aplicación donde se puede inyectar. Después esto es formato de SQL Map, que sería la cookie menos cookie, y la cookie que podemos ver aquí abajo. Y después nada más lo que deseamos básicamente sería probar si aquí con esta cookie podemos sacar las bases de datos de la aplicación. Entonces damos enter, ahí empieza la aplicación SQL Map. Como pueden ver ahí también está probando diferentes, en este caso va directo a MySQL, pero también hace pruebas de todas las bases de datos. Tiene una pila de pruebas también que ahí me dice que ya sabe que es MySQL, que ya la identificó y que si quiero saltarme los demás ataques a diferentes bases de datos ya conocidas, yo le doy que sí, porque si ya sabe que es SQL, no se importa. Que si quiero agregar unas extensiones a mi SQL, le doy que sí. Sigue probando.
Va a tardar un... Aquí podemos ver lo que ha realizado la herramienta. Me dice que el parámetro título es vulnerable, o sea, él ya sabe que es vulnerable, ya identificó que sí es vulnerable a SQL Injection Blind, que si quiero seguir testeando otros campos, en este caso le voy a decir que no, porque ya tenemos el objetivo. Le pongo que no para que nos concentremos únicamente en el campo vulnerable. Y podemos ver aquí que aquí me dice que en el parámetro del título get existe la vulnerabilidad, que es una MySQL. Aquí hay información sobre la aplicación web, la versión de la MySQL. Aquí vamos a ver que no. Ahora lo que está sacando es intentando sacar información. A veces es lento, a veces es rápido, depende. Intentando descifrar la información enumerando la que son las bases de datos. Ahí ya sacó una I, lo que hace es una prueba fuerza bruta, intentando encontrar el nombre real de la base de datos. Una vez después de que inauguremos lo que son las bases de datos, podríamos seguir ingresando con esta aplicación SQL Map hasta lograr descifrar las columnas, las tablas. Cuando tenemos las columnas podemos ingresar a ver información, o podemos hacer un dump, que es descargar toda la base de datos sin enumerar, nada más damos dump all y descargamos toda la base de datos para los fines que nosotros queramos. Pero básicamente es el ataque. Vamos a dejarlo ahí porque esta es seguro la base de datos information schema, pero toma su tiempo. Así es como funciona el SQL Map, una herramienta muy útil para este tipo de pruebas. Y vamos a continuar con la siguiente de cross-site scripting, y después regresaremos aquí a ver cómo sigue cómo sigue la herramienta. Seguimos. Cross-site scripting. Aquí ya podemos ver un poco de cómo funciona este ataque, los pasos que deberían suceder para llevar a cabo de forma exitosa un ataque de cross-site scripting. Tenemos el atacante, que identifica una página vulnerable, inyecta un script malicioso a la página, se salva el script, en este caso es el storage, el que se logra salvar en la base de datos. Infecta esta parte de la aplicación, y lo que va a pasar es cuando víctimas ingresen a la aplicación vulnerable, no se van a dar cuenta de que este ejemplo lo vamos a replicar para que quede un poco más claro. La víctima ingresa y el script malicioso hace efecto, logrando envenenar, en el caso preciso que vamos a realizar. Depende del script. En el caso de nosotros vamos a envenenar el browser de la víctima por culpa de esta vulnerabilidad existente en la página web. Él confía en la página que ingresa sin saber que tiene un script malicioso que por culpa de eso va a estar comprometida la información que él almacena. Este ejemplo es interesante. Vamos a continuar un poco más rápido. Cross-site scripting básicamente consiste en inyectar código HTML o JavaScript en una web con el fin de que el usuario final que ve la página accese a esta y podamos robar información, redirigirlo a páginas que nos interese,
Depende de cuál fue nuestro fin. Se da una falta de mecanismos de filtrado en campos de entrada, de igual manera que el SQL Injection también, que dispone la aplicación web permitiendo el envío de datos e incluso la ejecución de scripts en la misma. Tenemos eh, dos, dos tipos de cross-site scripting: el reflected, que es el reflejado, el que únicamente se refleja en pantalla. Vamos a ver que no se almacena en la base de datos, o sea, que no es persistente. Y el stored, que es como el ejemplo que explicábamos, que básicamente se almacena en la base de datos infectando a todos los usuarios que accedan a la misma. El reflected, como vemos a continuación, es inventar un script en un campo de texto también y que nos refleje, o lo que le digitemos, depende del script que utilicemos. En este caso vamos a ver un script en el laboratorio que nos muestre un script sencillo como prueba de concepto, que ver cómo en campo de texto podríamos dictar el script que nos muestre la session ID o la cookie de nuestra cookie a la hora de utilizarlo. Este ataque podría ser dirigido el URL completo con el script a diferentes personas para hacer el robo de sesión, que es el más común en este tipo de vulnerabilidad. Y tenemos el storage, el que es el más peligroso. Este usualmente lo podemos encontrar en blogs o en formularios que, por ejemplo, se presta que den tu opinión o que describir bastante texto y lo guardas y se almacena. Si no se filtra bien lo que se ingresa, podemos ejecutar un script para que sea almacenado y cada persona que visite el foro o el blog, formulario, etcétera, se infecte con lo que nosotros habremos, dependiendo del script, claro, que hayamos digitado. Como explicaba, el storage este es el más peligroso ya que se almacena en la base de datos. Consecuencias de un ataque cross-site scripting: suplantar una cuenta web, esto debido al robo del session ID o cookie, propagación de gusanos, acceso al historial web, eso lo vamos a ver en el ejemplo práctico, sesiones ID también. Este es el objetivo principal de un ataque, o lo vamos a replicar: el control del navegador remoto, controlar el browser de la víctima y el escaneo de explotación de aplicaciones del internet. Todo esto podría ser una consecuencia de ser víctima de un ataque de cross-site scripting. El SQL Injection y el cross-site scripting son muy comunes a la hora de realizar un análisis de vulnerabilidades. Salen bastante de diferentes formas. La forma de explotación es interesante. Algunas recomendaciones: si ya sabemos que van a editar con scripts, podemos filtrar este tipo de caracteres. No es suficiente, pero es una buena medida. Básicamente filtrar nombres que etiquetas pueden resultar peligrosos en el tipo de ataque, script, object, todo ese tipo que podrían finalizar en una inyección. Y por último, si es HTTP, usar el uso de la HTML Special Charts, un ejemplo que funciona bastante para combatir este tipo de vulnerabilidades. Como explicaba anteriormente, son bastante conocidas y ya varios lenguajes, o todos los lenguajes de programación tienen su forma de cómo combatirlo. El laboratorio 3 y final, básicamente como el reflected, va a ser ver que existe la vulnerabilidad y que se refleja en pantalla. Como les decía, vamos a intentar ver cómo se puede hacer una alerta y digitar lo que nosotros queramos en la página web, y después ver cómo podríamos reflejar como prueba de concepto de nuevo las cookies o el document cookie de nuestra sesión. En el storage vamos a utilizar la herramienta BIF, una herramienta que también está en Telegram cargada. Vamos a explicar un poco cómo funciona. Lo que haremos es digitar este script malicioso que tiene un hook que ya viene por defecto en la aplicación,
Aquí digitamos la IP de nuestro servidor, donde obtenemos nuestro hook, al que vamos a redirigir en este script. Básicamente vamos a decirle que vaya hasta, cada vez que una persona entre, vaya hasta IP, donde tenemos este hook, a este puerto, y que lo ejecute. Este hook básicamente es un JavaScript. Lo que nos dice es que explota una vulnerabilidad contra el navegador y nos va a dar acceso a él mediante esta herramienta PIF. Entonces comenzamos con igual nuestra máquina Kali. Empezamos con el reflected. Vamos a parar el proxy. No, vamos a continuar con las pruebas, si no vamos a tener que estar analizando los paquetes. Bueno, buscamos aquí de nuevo, como ya les decía, aquí tienen tiempo bastante para divertirse en la cantidad de pruebas y la cantidad de cross-site scripting, SQL injection. Solo para que sepan, el A1, bueno, OWASP ayudó en el desarrollo de esta aplicación. El A1 son las vulnerabilidades más comunes que son encontradas comúnmente. Nada más para dejarlo claro. Las más frecuentes. ¿Sí? Pasamos aquí a Cross-Site Scripting Reflected. Básicamente la aplicación lo que nos pide es digitar nombre y apellido. Así es como funcionaría. Dice Welcome Deloitte Costa Rica. Y en este caso lo que vamos a hacer es inyectar, aparte del nombre, un script. Aquí ponemos el nombre. Aquí en forma de alerta para que se muestre en pantalla. Y ponemos ponemos lo que sea, página vulnerable. Damos la sintaxis del script y la correcta para que no falle. Aquí ponemos Deloitte. Básicamente se ve en pantalla página vulnerable, que es lo que acabamos de escribir en forma de alerta. Estamos modificando la aplicación de una forma que no debería ser. Este es el reflected, ve que se refleja en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es intentar por aquí mostrar en pantalla la cookie. Mostrar en pantalla la cookie que esta máquina, disculpen, aquí la máquina virtual cambia el teclado y mejor vamos a ver qué pasa con esto. Básicamente lo que dice es que muestra en forma de alerta el document cookie de la sesión que estamos realizando. Y efectivamente aquí podemos ver en pantalla cómo muestra la cookie de nuestra sesión en este momento. Como puedes robar un script un poco más sólido, que lleva más tiempo, lo que podría hacer es redirigir esta session ID a la víctima
de la víctima al atacante. El atacante podría utilizarla para ingresar bajo suplantación de identidad, digamos, entrar con la ID, la sesión de la persona, siempre y cuando ella se encuentre todavía. Ya sabemos que las sesiones cambian. Mientras ella se mantenga, podría utilizar esta vulnerabilidad. Ahora vamos con el stored. Básicamente esto sería un blog, ¿no? Como hace una imitación de cómo se veía un blog, de lo que sea. Ahí tenemos el campo de texto para editar. Obviamente no tiene ningún filtro, ni nada por el estilo. Ocupamos el Word. Vamos a utilizar esta herramienta, el BIF, tiene interfaz gráfica, las que les comentaba anteriormente. Básicamente sirve para explotar vulnerabilidades de cross-site scripting. Ella tiene ya por defecto, como aquí ven, el hook, que es, vamos a quitar el proxy, perdón. Eso era. Aquí por web podemos ver el panel de control, BIF, y la contraseña igual es BIF, por defecto. Aquí vamos a ver a zombies. Básicamente es los usuarios que caerían o que podrían ser víctimas. Aquí es un administrador de las víctimas que podríamos tener llevando a cabo un ataque masivo, este tipo de SQL Injection Storage. Básicamente todos los usuarios que se conecten y se envenenen el browser, aquí vamos a poder enumerarlos uno por uno y después de eso realizar exploits contra ellos. Pero básicamente consistiría en eso. Tenemos aquí el campo para inyectar. Bueno, lo que vamos a inyectar aquí es el hook directo, así como viene aquí. Copiamos aquí el hook. Básicamente esto va a redireccionar a la víctima a donde nosotros quedamos para lograr envenenar su browser. Vamos a ver. Aquí donde dice IP, hay que ponerle IP donde tenemos corriendo el BIF. Puede ser un IP, van a decir, bueno, le estamos poniendo tu IP, te podrían rastrear. En este caso podría ser un IP, pero si logramos vulnerar una página y subir el JavaScript a otra, redireccionamos una página que no es de nosotros y podríamos por ahí camuflar un poco más de un hard rastro, que llaman. Vamos a ver aquí nuestro IP. Ok, aquí podemos ver aquí podemos ver las bases de datos enumeradas de lo que estamos haciendo anteriormente, de lo que es el SQL, el SQL Blank. Dice que hay 4 bases de datos: la ViewWeb, que ya hemos visto, la Drupal, la Information Schema por defecto, y MySQL. Así funciona, como les explicaba. Podemos seguir entrando, escarbando hasta llegar a donde realmente queramos. Ahora, por razones de tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si quieran seguir o que, pero vamos a terminar este del BIF y si no, retomamos de nuevo por aquí. Vamos a ver la IP para configurarla en el script que vamos a inyectar en la. Aquí no está. Básicamente dice de redireccionar aquí a este puerto, y donde está es el hook, donde decía el JavaScript. Le damos a submit. Ahí está, ya cargamos un JavaScript en la base de datos de una aplicación web. Nosotros estamos en el perfil del atacante.
Ahí ya dejamos el anzuelo, por así decirlo. Revisamos nuestro control panel. Ahora lo que quedaría sería esperar en el brief control panel a que alguien cayera, digamos. Entonces ahora vamos a ver por aquí qué pasaría si yo vengo al blog. Por ejemplo, yo soy un usuario final que vengo a ver mi blog, no sé nada, veo que tiene ya algo cargado y aquí no pasa nada, todo normal, ningún- supuestamente no ha pasado nada, todo sigue tranquilo. Después tengo otra máquina virtual por aquí que voy a hacer lo mismo. Voy a, voy a ingresar como otro usuario final al blog para ver si efectivamente nuestro browser sería. De nuevo veo esto por aquí, que alguien dejó algo, no sé qué es. Actualizo, aquí yo podría poner lo que sea y también mostrarlo. Veo que está en blanco. Ahora lo que quedaría es ver qué está viendo el atacante desde su panel de control y ver si alguna víctima. Y como ven, puede ver que hay un Linux que ha caído, se ha envenenado el hub, ha caído ahí, se entró, el usuario final entró, digitó, no supo qué pasó y lo que menos se dio cuenta fue que su browser fue envenenado y que en este momento forma parte de un usuario malicioso podría hacer lo que sea con ese browser. Aquí vamos a ver unos exploits ya cargados en esta herramienta es bastante útil para este tipo de cosas que podríamos extraer ya una vez teniendo posesión de lo que es el browser de la persona con con este cross-site scripting storage. Básicamente aquí lo que podemos sería es lanzar, vamos a ver qué nos interesa, vamos a ver que nos dé las cookies. Esto nada más, venimos aquí, le damos a ejecutar, ejecuta contra el usuario y vemos la cookie de la persona en este momento de la aplicación. Aquí podríamos robarla y como decía anteriormente, podemos robar todo este tipo de cosas de la store credentials, eh, vamos a ver. Podríamos redireccionar a la persona. Aquí podríamos básicamente, vamos a ver lo que podemos hacer, HTTP. Vamos a redireccionarlos a nuestra página, esta página. Redireccionarlos a página de nuestra g3r.cr y aquí básicamente sin que el usuario final quiera y lo desee, vamos a redireccionar nuestra página automáticamente a ver si efectivamente lo logramos. Vamos a ver nada más y vamos a ejecutarlo. Execute. Aquí se ejecutó. Lo que hicimos fue redireccionar de la aplicación PWAP a donde nosotros queríamos. Aquí puede ser otra página infectada, aquí puede ser básicamente lo que nosotros queramos. Y vamos a revisar si efectivamente esta página se redireccionó a la. Vamos a ver cuál fue. ¿Qué fue esta? Bueno, vamos a seguir vamos a volver a ejecutarlo.
Bueno, aquí tienen para divertirse, aquí otra cosa importante, otra cosa que podrían ver, todo esto podrían extraer de la víctima, credentials, nada más les digo que esto hay que tener cuidado, esto no es para jugar tampoco, webcam, aquí podríamos ejecutar y podríamos programar la serie, el número, el número de fotografías que tome de su cámara web, aquí en los intervalos de tiempo, lo voy a hacer, y todo este tipo de exploits que vienen cargados podrían ser ejecutados por una simple vulnerabilidad de cross-site scripting, podría concretar en todo esto. Como les digo, lo más impresionante es como la persona ingresa y no recibe ninguna alerta de que en este momento su browser forma parte, ha sido contaminado, y pueden sacar bastante información que esté almacenada, acceso a la cámara web, acceso al micrófono, todos estos scripts pueden ser ejecutados en la mayoría de formas, la mayoría de veces de la mejor forma. Aquí hay más de cámara, hay mucho que ver por aquí. Bueno, básicamente con esto concluimos el laboratorio número 3, una pincelada de lo que sería esto. Básicamente, a los que asistan a estos juegos podrán encontrarse este tipo de vulnerabilidades, y ojalá esto, como les digo, una pincelada y los motive a investigar un poco más del tema. Hay bastante leaks, hay bastante información, y, y puedan explotar estas dos que explicamos en lo que fue este webinar. No sé si tienen alguna pregunta o quedó poco claro, ¿no? Lo que quieran preguntar. Si no, ya estamos por el momento. ¿Ninguna pregunta, no? Bueno, muchas gracias entonces por asistir a este webinar. Espero que les haya quedado claro lo que explicamos, lo que vimos, y como les decía, estas aplicaciones tienen increíble potencial. Nada más es de aprender a utilizarlas para bien, por supuesto, y invitarlos a que participen en el resto de webinars que quedan, y a los estudiantes en el acto este que va a ser un Capture the Flag, importante también. Y de parte del Departamento de Seguridad de Deloitte Costa Rica, muchas gracias y nos vemos.